a otro programa de Café en Andaluz. Estoy aquí con el compañero Manuel Ares y con Carlos Arena, que vamos a realizarle una entrevista. Muchas gracias por venir, para empezar. Y él es catedrático de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Historia, ya retirado. Y bueno, en el anterior programa hemos entrevistado a Manuel Delgado, y nos dejó una pregunta para abrir este programa con Carlos, que es ¿hasta qué punto debería tener Andalucía capacidad de decidir su autogobierno, es decir, a tener una autonomía real? Pues, ¿qué opina usted, Carlos? Pues hasta qué punto, hasta el punto máximo, ¿no? Hasta el punto que la Constitución o las futuras constituciones lo permitan, ¿no? No distingo entre el caso andaluz, el caso vasco, el caso catalán o cualquier otro, ¿no? Así que el techo máximo de las competencias que permitan desarrollar económica y socialmente a este país, ¿no? Esa es mi opinión al respecto. Entonces, dentro del planteamiento, hemos estado hablando con Manuel Delgado pues, de toda la condición periférica de Andalucía como colonia interna. ¿Cree usted que existe una posibilidad de que Andalucía, sin emanciparse como nación, pueda desarrollar una especie de, vamos a llamarlo socialismo, pero bueno, una vía, como habla Samir Amin, de una teoría de la desconexión dentro del Estado español, o el Estado español siempre impediría ese desarrollo autónomo y autocentrado de Andalucía? Hasta ahora lo ha puesto muy difícil, y no solo porque el Estado español lo haya querido, sino también porque las élites andaluzas lo han pretendido así. O sea que la teoría de la dependencia hay que atenderla, hay que aplaudirla, pero también hay que tener en cuenta de que, bueno, también la teoría de la dependencia lo entiende así, ¿no? Sin una oligarquía, sin unas clases dominantes en la región que faciliten ese dominio, pues está claro que la cuestión no se entiende, ¿no? Habla de nación, ¿eh? No sé si contradigo alguna opinión anterior, pero para mí la nación es un constructo, es una construcción intelectual, ¿no? Que se aprovecha de vicisitudes y de circunstancias históricas o presentes, como la lengua, pues, o la religión, etcétera, etcétera, para montar una iniciativa política que beneficia normalmente a los constructores de esa nación, ¿no? Por tanto, soy bastante escéptico con respecto al término nación. Otra cosa es sentido de país, otra cosa es la obligación que tenemos los andaluces de poner las herramientas sobre la mesa para que el atraso relativo y la dependencia de la que hemos hablado antes pues se acaben cuanto antes, ¿no? Por tanto, tengo reparo realmente al término ese, y sobre todo tengo mucho más reparo a los constructores de nación, que finalmente son los que abanderan el proyecto y se van a llevar la mayor parte, o se llevan de hecho la mayor parte de los beneficios. Bueno, claro, pero en este caso, en cuanto a que en Andalucía precisamente la burguesía, que en definitiva es dependiente totalmente del capitalismo español y europeo, no desea la autodeterminación, ¿no sería más parecido el caso, eludiendo obviamente, si es necesario, la denominación de nación, que bueno, ya Blas Infante rechazaba en parte el término, sino que hablaba pues de pueblo y en otros términos? La realidad es que la construcción de país andaluz, en cuanto a que sería contrahegemónico y desde las clases populares, una construcción de ese país no sería algo deseable hasta cierto punto. Está claro que sí, construcción de país. Incluso te admito que la palabra nación me resulta, como hablas Infante, menos sospechosa cuando de los elementos constitutivos de la misma, pues tenemos los elementos culturales e históricos que tienen las clases populares, ¿no? Normalmente las clases burguesas, que son los que hacen nación, en Andalucía han llegado de fuera, desde la Edad Media han llegado de fuera, y siguen llegando de fuera porque ahí están los casos de la banca o de las grandes multinacionales que están ahí, ¿no? Y sin embargo sí hay una idiosincrasia andaluza que viene de muy lejos, que aunque sea simplificando, yo diría que es con la idiosincrasia del sometimiento, de la
del desarraigo, de la lucha de clase, si cogemos a los líderes nacionales de esas clases y queremos llamarlo a eso nación, pues bueno, bienvenido sea. O sea que la cultura de clase se puede convertir en un momento determinado en una cultura nacional, cosa que evidentemente las oligarquías de antes y de ahora no van a tolerar, no van a tolerar. Hablamos de Andalucía como una Andalucía con una economía de dependencia. ¿Cuándo usted cree que empieza a producirse, Manuel Delgado le hemos hecho también esta misma pregunta, ¿cuándo empieza a producirse esa situación en Andalucía a nivel histórico? Igual que pienso que lo nacional tiene el término dependencia también requiere ciertas matizaciones. Yo no hablo tanto de dependencia, que últimamente parece evidente, como de diversidad de capitalismos, La dependencia ha ocurrido quizá a mediados del siglo XX, cuando las clases dominantes andaluzas han perdido la batalla de su estructura social de acumulación, o sea, la batalla del latifundio, la batalla del control de los medios productivos y del poder. Esa batalla la pierden con la persona a la que ayudaron a subir al poder, que fue Franco, y en los años 60 esa batalla la pierden, ¿no? Y a partir de ahí sí es verdad que vienen unas empresas de fuera a imponer un régimen económico, ¿no? Pero hasta entonces, incluso hoy, hay muchos, yo prefiero hablar de diversidad de capitalismo. ¿Y cuándo empieza eso? En la Edad Media. El origen no solamente de lo que ocurre en Andalucía, sino lo que ocurre en España es la Edad Media. Dentro de la Edad Media, la Reconquista y las distintas fases de la Reconquista. No es lo mismo una reconquista hecha por los pueblos en el Tercio Norte que una reconquista hecha por el Estado señorial a partir del siglo XIII. Los protagonistas y el timing es distinto y, por tanto, como pasa en cualquier estructura de social de acumulación, quien tiene el poder, quien tiene la riqueza, se aferran a él y lo reproducen en cuanto pueden. Ese es el origen que, por determinadas circunstancias que podemos tratar ahora, pues yo calculo que son estar conviviendo en un estado belicista desde entonces hasta hace poco, lo que ha hecho es reproducir esa diversidad de capitalismo y tenernos en la situación en la que estamos. Hablaba antes y lo mencionaba de cómo gran parte de la burguesía que domina la realidad material andaluza es de origen foráneo y recientemente ha sacado un artículo en la revista de Andalucía en la Historia en la que habla del caso del Valle del Guadalquivir, pero además en su libro, que además recomendamos, Poder, Economía y Sociedad en el Sur, que es la historia del capitalismo andaluz, habla también de cómo hay la industria, entre comillas, industria del aceite y gran parte de la agroexportadora está en manos extranjeras. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo serían los pasos a dar para subvertir esa situación, en su opinión? Los pasos que he hecho es un paso político, es tener las instituciones, es ganar las elecciones, es conocer la historia, es saber de qué pie cojeamos y poner las herramientas para cambiarlo. Sin el poder político es difícil que podamos hacer nada. Y por tanto, los andaluces nos jugamos mucho en pasadas, en presentes y en futuras elecciones, porque es verdad que las tentaciones de reproducir los mismos esquemas, de repetir los mismos votos, nos conducen también a reproducir la misma situación. Claro que quien tenga que cambiar la situación tiene que tener muy claro de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir, porque no se pueden andar con paños calientes ni con medidas de tipo que no sean quirúrgicas y por tanto el que quiera cambiar las cosas tiene que tomar medidas quirúrgicas importantes para que eso que tú acabas de decir, esa trayectoria que nos persigue desde siempre pueda ser cambiada. ¿Cree usted que existe ese sujeto de cambio que pueda tomar el poder y producir ese cambio que existe a nivel del capitalismo andaluz? Yo creo que existe, Objetivamente existe, subjetivamente no lo sé. Objetivamente existe, ¿no? Porque la gente se da cuenta de que tiene dificultades, que vive en la precariedad, que se ve obligada a, inclinar la cerviz o la cabeza para obtener lo que quiere, que vive dependiente de lo que otros hagan por él, y eso la gente lo percibe, intuitivamente lo percibe. Otra cosa es que se le diga cuáles son las razones y cuáles son las vías de salida, ¿no?
En este caso, bueno, en el caso del capitalismo andaluz, también lo mencionan últimamente varios artículos y lo hemos hablado anteriormente. Hay una cuestión fundamental que es la nueva especialización de la economía andaluza en base al turismo. ¿Hasta qué punto la especialización andaluza en base a la actividad agroexportadora, la producción de bebidas y refrescos y el turismo es sostenible? O sea, ¿qué margen de vida le puede quedar a Andalucía siguiendo esa estela? Pues muy complicado, ¿eh? No quiere decir que el turismo sea perverso, salvo los excesos que estamos viendo, ¿no? En principio no es una rémora, en principio. Lo que es una rémora depender tanto de un único sector, ¿no? ¿Por qué? Porque además el turismo es una actividad y es un tipo de demanda muy volátil, que puede cambiar por cualquier circunstancia, ¿no? Como hemos visto en el norte de África, como hemos visto en el Oriente Medio, o sea que, y aquí pues, ahí evidentemente hay elementos en el medio largo plazo, o incluso ya que están ya avisando de que un cambio en la orientación turística puede sobrevenir, como el tema de las migraciones, ¿no? Vemos, no quiero ser alarmista, ¿no?, de momento, pero bueno, la convivencia de personas que llegan con todos sus derechos a nuestras costas en medio de una playa con sombrilla, no sé cuántos, de momento se toman con simpatía, pero baste que ocurra algo realmente y que ese algo se magnifique para que la situación cambie. Pues lo que quería preguntarle es si esa situación, volviendo un poquito al tema de cuando se empieza a desarrollar esa situación del capitalismo andaluz, es una constante dentro del andalucismo, desde Blas Infante, la cuestión de la reforma agraria como centro reformador de la economía andaluza. ¿Usted cree que en algún momento de la historia ha habido una intención real de llevar a cabo esa reforma de la tierra? Hombre, si es intención, sí. Una cosa es la intención, otra cosa es lo que salga de esa intención. Ya los ilustrados del 18 están hablando del reparto de la tierra, de fragmentar la tierra. Y después el caso más conocido es el de la República. Y otro caso también conocido fue en los años 80 con la autonomía, pero los tres casos fueron abortados porque bueno, que encontraban enfrente a una clase dominante que en absoluto iban a tolerarlo, ¿no? Y que incluso llegaron a una guerra civil o provocaron un alzamiento militar para impedirlo. O en el caso de los años 80, pues porque recibieron órdenes de los socialistas andaluces desde Madrid diciendo que ¿dónde vais, loco? ¿Qué vais a hacer, no? Tomar dinero, repartirlo entre la gente y olvidaros del reparto de la tierra. Del reparto de la tierra y del reparto del capital en general, que hablamos del reparto de la tierra. El problema de Andalucía es que el capital no está suficientemente repartido. Es que las instituciones, el capital, las empresas están en manos de unos pocos y los demás no tenemos ningún derecho a decidir. Cuando hablemos de derecho a decidir, yo empezaría por aquí, del derecho a decidir a qué hago con mi vida, no el derecho a decidir nacional, que eso se lo dejo a otros si lo creen, del derecho a decidir a qué hago yo con mi vida. Y la mayor parte de los andaluces, hay decenas de miles de universitarios que tienen máster, que tienen licenciatura y que están con una mano delante y otra atrás, no saben qué hacer con sus vidas, porque no se les permite, porque el capital político, humano, social, financiero, están muy concentrados, están en manos de unos. Bueno, de hecho, eso tiene algo que ver, ¿no?, también con la soberanía, ¿no?, la capacidad de las personas de poder decidir. Obviamente, claro, he dicho antes que la solución es política, y si es política es soberana. Soberana no solamente para decir qué hacemos, sino también qué hacemos con nuestros recursos. Se habla ya de la economía, soberanía financiera y soberanía energética y soberanía de tantos otros, ¿no? Y por tanto son parcelas de soberanía política y otras tantas, ¿no? Bueno, últimamente usted está dentro de su actividad, que es amplia, tiene relación pues con la
la memoria democrática de Andalucía. ¿Cómo ve el panorama dentro de la memoria democrática andaluza? ¿Qué situación se encuentra actualmente? Pues, hombre, como historiador no puedo dar más que parabienes, ¿no? Parabienes, ¿no? Me parece, tú me dices que estoy relacionado y estoy tangencialmente relacionado y intervengo en charlas donde se habla de estos asuntos. A mí me parece una indignidad, y esto no es mío, no sé si un periodista, que ahora no recuerdo su nombre, ¿no? Es indigno que Blas Infante o tantos otros estén en una cuneta, no, estén en una fosa común y tengamos que buscarlo en dónde está, mientras que el criminal está en la Macarena, ¿no? Eso debe indignar, no ya a la población, sino a los propios gobernantes, ¿no? Y no ahora que se está poniendo en marcha y se está abriendo en la fosa, desde hace 40 años, ¿no? Desde hace 40 años. Otra cosa es que cuando hablamos de memoria histórica, y me parece muy bien, hablemos de víctimas, hablemos menos de asesinos y hablemos menos aún de las causas que motivaron esos asesinatos, ¿no? Por lo tanto, yo ampliaría, no sé si lo hacen o no, porque ya digo que mi relación con ellos es tangencial, ampliaría el ámbito de discusión y de investigación a las víctimas, a recuperar sus cuerpos, a, digamos, recuperar y a reparar su memoria, pero también hablaría de cuáles son las clases y los grupos sociales, las personas concretas que apretaron el gatillo, y no fueron solo militares, como sabéis perfectamente, y especialmente cuáles fueron las causas de una cosa y de otra para que el asunto no se vuelva a repetir, ¿no? Habla, pues, que no fueron solo los militares, precisamente también, bueno, la burguesía latifundista andaluza financió el golpe de Estado. En definitiva, volvemos a ver cómo el fascismo aflora en la Europa actual y, bueno, ya lo estudiaba Dimitrov, el fascismo es una reacción en principio de las clases dominantes frente a situaciones que en principio les son incómodas. ¿Cree que España tiene riesgo, como estamos viendo en otros países, de que una formación de corte fascista o neofascista entre en juego? Porque vemos Vox, que ahora ha llenado un Vista Alegre, pero ¿existe esa posibilidad real de que tengamos ese...? En historia y en el futuro todo es posible, depende de las circunstancias. Lo que hoy no parece posible puede cambiar, y no solo Vox, Si vemos a otros partidos como el PP o como Ciudadanos, están escorando y diciendo cosas que no son fascistas, pero que, bueno, que de alguna manera están alimentando una consideración de la historia del presente que gusta mucho a las élites dominantes españolas de siempre. En concreto, digamos, todavía decía Casado, ¿no?, al Imperio español, de nuevo recurriendo al militarismo. Porque ¿qué pasaba con el fascismo español? Que fue sustituido por el militarismo. En el año 22 quizá habría un partido fascista en España embrionario, ¿no? Pero Primo de Rivera dice, esta gente no me quitan a mí el protagonismo de gobernar esto, y dan el golpe de Estado. Y cuando Franco lo da en el 36, a los puristas falangistas, algunos casi los fusila, ¿no?, como a Edilla. Quiere decir que el militar, el ejército, ha ocupado el papel que el fascismo ha ocupado en Alemania o en Italia, donde el ejército ha estado, bueno, haciendo su labor, pero separado de las camisas pardas y de las camisas negras. Aquí el ejército sí ha ocupado ese papel, por tanto, habrá, digamos, gente que reivindique Falange o otro tipo de cosas, o Fuerza Nueva, pero me asusta más esa continua apelación a que el ejército tome de nuevo partido. Vimos estando aquí en público, no voy a decir ningún tipo de insulto, vimos a los ministros cantando en Málaga lo de, no sé, el novio de la muerte, con el imperio, la otra hablando de nuevo que el ejército es lo más puro que tenemos en España. Y por tanto existe el peligro de que la derecha, como ha hecho siempre en este país, recurra a los militares en un momento dado. Por tanto, no me preocupa tanto el fascismo de base como esto otro que te estoy diciendo, ¿no? Y volviendo y siguiendo
siguiendo lo que tú has dicho de Dimitrov, quizá lo que voy a decir no te guste o a lo mejor resulte poco correcto, ¿no? En parte el fascismo, sobre todo el fascismo que nace de abajo, ¿no?, de las clases medias, las clases pequeñas burguesas, de cierto proletariado, es consecuencia no solo, pero también del olvido que las clases obreras y el marxismo hizo de esas clases. Marx en los años 70, 40, 70 hablaba de una gran alianza revolucionaria. Esa gran alianza revolucionaria se pierde en gran medida en el momento en el que el marxismo, de forma más academicista, muerto Marx, hace de la clase obrera el único y exclusivo agente revolucionario. Y la vieja alianza se olvida. Y entonces esa gente quedan en manos de lo que tú acabas de decir, de las élites nacional, la nacionalidad, la nación que los incorpora a todos en función, otra vez lo nacional, ¿verdad?, en función de sus propios intereses. Consecuencia y aprendizaje, o como no olvidemos, nunca olvidemos, desde los sindicatos, desde la izquierda, no olvidemos a gente que lo está pasando mal, que puede tener una alternativa desde la izquierda, que será supongo, bienvenida antes de que ese colectivo sea captado por otra gente más peligrosa. Y básicamente, continuando con la entrevista, quería preguntarle por la diferencia que hay al nivel de la construcción del Valle del Guadalquivir y los territorios, por ejemplo, que construyeron en el antiguo Emirato de Granada, de cómo hay diferencias a nivel de estructura agraria, del campo, entre el Valle del Guadalquivir, por ejemplo, y lo que hoy serían las béticas. Bueno, eso en principio es un poco mito, ¿eh? Es verdad que hay diferencia, pero no tan grande como algunos quieren, sí. El famoso teorema o teoría de la campanización, ¿no? Sí. La diferencia inicial es que, bueno, en principio Al-Ándalus hay una frontera entre Castilla y Al-Ándalus y entre Aragón, ¿no? Aragón y Al-Ándalus, que empieza en 1265 y dura 2 siglos y medio, ¿no? Y esa frontera hace aquí consolidar a los grandes señoríos, ¿no?, a los grandes, llamémosle latifundios, aunque después esos latifundios crecerán después también mucho más por muchas vías, ¿no? Mientras que, bueno, pues en el reino de Nazarí, pues cuando se conquista, digamos que la conquista es diversa. Gran parte, sobre todo la parte que está pegando a la Andalucía occidental, pues es concedida a los mismos señores que han estado en la frontera. Vemos los mismos nombres pegados a Málaga, y a parte de Granada, son los mismos que tienen ahí nuevos señoríos. Y por tanto, Andalucía exporta, igual que exporta después a América, exporta sus instituciones de dominación de aquel territorio. Pero quienes conquistan Granada proceden de muchas partes, de muchos sitios, y se conceden señoríos minúsculos a gente que en Vivero o en Lugo o en Cáceres algo han hecho por el rey. Entonces pues son minúsculos señoríos que en principio explotan a los moriscos que se han quedado, que no son expulsados, y después explotan cuando los moriscos son expulsados al final del siglo XVI, explotan a los nuevos colonos que van llegando. Pero son, como dice un autor, una inmensa polvareda de señoríos, ¿no?, muy pequeños. Los hay enormes, pero también pequeños. Y esa circunstancia ha hecho que, en parte, y digamos que son esos colonos, a partir de la expulsión de los moriscos definitivos, entran en relaciones enfiteuticas, ya no, que no son las relaciones de producción capitalista que hay en el Valle del Guadalquivir, donde la gente son jornalera en el campo, sino son enfiteuticas que con el tiempo, porque los señores se han ido o porque les compran, pues se convierten en importantes también propietarios. No minúsculos propietarios, como son burgueses, son antiguos campesinos que se han convertido en medianos y grandes propietarios, algunos de los cuales compran incluso en el siglo XVIII títulos jurisdiccionales, títulos nobiliarios, ¿no?
Por tanto, es verdad que hay diferencias, porque sí, las hay, pero no tanta como suele decirse, ¿no? Si el 70% en el siglo XVIII en Andalucía occidental la gente trabajaba por un jornal, en la oriental en el siglo XVIII estaba en torno al 40 o 50. O sea que las diferencias no son tan grandes. Es que normalmente desde la historiografía muchas veces se ha tendido a lo mejor a hacer una diferencia un poquito, a lo mejor excesiva, ¿no?, entre las dos partes, cuando a lo mejor realmente el proceso que se lleva a cabo culmina dejándolas casi a unos niveles casi... Claro. Si cogemos el índice, está en el libro, ¿no?, de Gini, ¿no?, que como sabéis perfectamente indica digamos, la diversidad, la distorsión, la heterogeneidad de cualquier situación. Pues si está en 0,7 en Andalucía occidental, está en 0,5, 0,6 en la oriental, o sea que no hay tanta diferencia. Y además es que también tenemos en cuenta una cosa, ¿no?, que por ejemplo Almería, que podría ser el extremo del predominio de la pequeña propiedad agraria. Allí el dominio no es con el señor, que apenas, o puede que existen, pero no son tan preeminentes, sino con el gran comerciante. O sea que la dependencia, ya no en el mercado de trabajo, pero sí en el mercado de las mercancías, existen dependencia, sumisión, falta de iniciativa, falta de poder elegir. De hecho, ya desde el Emirato de Granada, incluso antes de la conquista, la importancia de Almería de contactos con pueblos como Génova o algo así era ya bastante relevante. Claro. Y fundamentalmente podría ser que el proceso de homogeneización se consolide en el siglo XIX con las desamortizaciones, ¿no? Las grandes compras de tierra de las burguesías comerciales del Reino de Granada, pues en Málaga es bastante notorio, pero también en Granada, en la zona de Salobreña, Motril, se generan grandes concentraciones de propiedad con características latifundistas, en definitiva, que son los que igualan pues la propiedad de la tierra. Que se lo pregunten a los larios, ¿no? Claro. De que precisamente hemos estado hablando. Sí, claro, los larios de hecho tienen, yo diría que es la familia que marca la trayectoria de la especialización andaluza de una forma impresionante, porque los larios empiezan como burguesía comercial, luego intentan llamémoslo intento industrializador del siglo XIX, es frustrado y entonces se pasan a la burguesía agrícola, las grandes propiedades, las sarquías, luego, entrado el siglo XX, se especializan en la caña de azúcar y cuando ahora surge la especialización turística, borran toda la caña de azúcar y se meten en el mercado inmobiliario. O sea, son como la familia que dibuja toda la historia de Andalucía de una forma perfecta, es increíble. De acuerdo, sí, así es. De hecho, antes, por continuar un poquito con el tema de la familia Lario, hemos estado hablando del tema de la industrialización de Andalucía y cómo fracasa, aunque Manuel Delgado no... ¿Y qué opina usted sobre si fracasa o no fracasa? ¿Realmente es que no hay un intento real de industrialización de Andalucía, que es lo que Manuel Delgado nos comenta? Sí, él ponía como ejemplo que lo que pasa es que estas burguesías comerciales aprovechan el parón por las guerras carlistas y entonces hacen una especie que rápidamente en cuanto se reactivan es frustrado. Por tanto, no podríamos hablar de intento industrializador. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Además lo hemos leído en él muchas veces, ¿no? Hablar de industrialización porque haya 3 fábricas no me parece serio, ¿no? Y eso lo decía muchas veces, que una golondrina no hace verano, ¿no? Hace falta muchas golondrinas. Eso es también un déficit de la historia económica y de la historia general de creer que la industria son 4 chimeneas. La industria es un tejido, es una dinámica que nace con la protoindustrialización, que nace con la concentración de pequeñas y medianas empresas industriales o fabriles, en lo que Marshall decía el distrito, ¿no? El distrito industrial, y que crea sinergias entre empresas que se prestan trabajadores, que se prestan capitales, que se prestan mercados, que cuando Cataluña, por ejemplo, ¿no? Que cuando una empresa o una fábrica no da abasto, cede parte de su producción a la de al lado, que se crea una sinergia, un clúster, una conjunción de intereses y, si quieres, también una nación, una nación burguesa, pero una nación. Si tú haces una fábrica como los Heredia y los Larios, como aquí en Sevilla, tantos otros, ¿no? Como los White y demás, una fábrica que no solamente olvida ese principio, sino que además, como los Pickman, que intenta
soslayar, evitar cualquier tipo de competencia, o sea, justamente lo contrario, que en vez de establecer sinergias, las rompe las pocas que había. Aquí en Sevilla, Picman podía, con la gente de San Juan, de Pitcairn, podían haber hecho un enorme tejido de cerámico y, bueno, no sé si se nos hubiera caído los anillos en Sevilla y en la comarca, tener aquí un gran emporio cerámico de construcciones y de sanitarios, pero hicieron todo lo contrario, sustituyeron, rompieron los lazos con un tejido productivo en Triana o también, por ejemplo, en Antequera, que podían haber constituido una verdadera industrialización, internalizando todos los procesos en una misma fábrica. Pues se arruinaron, lógicamente, se arruinaron. Se ha creado un discurso, porque últimamente hay un discurso dentro del propio andalucismo incluso, en el que habla de cómo Cataluña y Euskadi nos arrebataron, entre comillas, con el franquismo y el Estado español como aliados, de industria. ¿Hasta qué punto eso tiene, qué lógica tiene ese discurso y desde dónde se construye? Porque obviamente, en cuanto a que la industria andaluza ha sido inexistente, ¿dónde se construye ese discurso y cómo lo desmontaría? Pues se construye y se construyó de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Hubo un momento, bueno, ya hablé, no sé, parece que hablaba antes de la tradición de Franco, ¿no? Una parte de la tradición de Franco consiste en permitir que la clase jornalera y del campesinado emigre. Hasta los años 40 era justamente lo contrario, no permitir que nadie se moviera de la tierra para que la oferta de mano de obra siguiera siendo abundante, inelástica, barata y analfabeta, ¿no? De momento en que le quitan a los terratenientes ese privilegio, les obliga a cambiar el chip, les obliga a modernizarse, les obliga a romper con sus estructuras sociales de acumulación tradicional, ¿no? Esa sería una parte, ¿no? Otra parte es la obligación que tienen, por ejemplo, las cajas de ahorro andaluzas, con un 40 o un 70%, depende de las épocas, destinar los ahorros, que son los ahorros de los jornaleros, de los campesinos, de los emigrantes, destinarlos a las regiones industriales, porque el país se tiene que industrializar. Y por tanto, un potencial recurso para una industrialización se quita de en medio, ¿no? También, por ejemplo, aplicando teorías económicas de los años 60, en el que el desarrollo tiene que ser un desarrollo selectivo. Un país no se puede desarrollar totalmente y por tanto desde Madrid se entiende que las regiones que están en mejor disposición para desarrollarse son las que ya tienen una tradición industrial, que es el País Vasco y Cataluña, o el triángulo, si quieres, el triángulo nororiental del país, y nosotros quedamos de alguna manera abandonados a tener un papel subsidiario, secundario en todo eso. Si además resulta que, como he dicho antes, la clase burguesa andaluza, la terrateniente, se ve obligada a depender, tanto en la agricultura como en la agroindustria, a depender de los créditos de la gran banca, y esa gran banca finalmente hará de los créditos, hará acciones. Ya tenemos a las grandes empresas andaluzas, familiares de toda la vida, en manos de los bancos. Bancos que no son de aquí, porque no hay bancos de aquí. También Madrid juega, por así decirlo, un papel importante dentro de este triángulo industrial, ¿no? Siempre lo ha jugado. País Vasco, Cataluña y Madrid. Sí, claro, siempre lo ha jugado, ¿no? Es que este es un error, ¿no? Decía Vicente Vives que hay 4 grandes polos económicos: el vasco, el catalán, dice el castellano, que habría que decir el madrileño y el andaluz, ¿no? Y Madrid, por ser el centro donde toman las decisiones económicas y políticas para todo el Estado, ha sido fundamental, ¿no? Porque ha ido dando a cada una de las burguesías y de los sectores dominantes, a cada una de las regiones, le ha ido dando lo que querían, también a los andaluces, hasta, ya digo, los años 60, en que los dejó realmente colgados de la pared,
A partir de ahí pues, empiezan las primeras inclinaciones andalucistas por parte de la burguesía andaluza, etcétera, que finalmente han sido abortadas por el PSOE y el gobierno de 40 años. ¿Qué posición debería tener la izquierda andaluza respecto a los debates de Cataluña y Euskadi? La izquierda andaluza respecto... no puedo hablar en nombre de la izquierda andaluza. Bueno. Lo que puedo decir es que podríamos enseñar historia. Podríamos enseñar historia. Podríamos decir que no hay nacionalidades históricas, porque es ridículo. Todas las regiones tienen su historia. Y que es más ridículo todavía que le llaman histórica porque tuvieron la autonomía reconocida en el año 36, o en el año 32 o en el 36, porque si no llega a haber un gran golpe de Estado, aquí también seríamos una nacionalidad histórica porque se hubiera tenido un estatuto de autonomía. Bueno, estamos reconocidos. Sí, estamos en el estatuto de autonomía. Está reconocida como tal. Pues mira, ya eso tuve como lo de la nación, todavía no acabo de... Pues está reconocida como tal. Pues muy bien. En cualquier caso, ya digo que lo de nación es una cosa que... En cualquier caso, creo que sería mucho más interesante decirle a unos y a otros esto que estoy diciendo, ¿no? España es un país compuesto, económicamente compuesto, de capitalismos diversos, que a veces se han llevado bien y otras veces no. Ahora estamos en el no. Pero, por ejemplo, los catalanes durante mucho tiempo han sido más españolistas que los mismos de Segovia. Y por tanto yo insistiría en ese sentido, ¿no? Rebajar un poco la dinámica nacionalista, étnica y compañía para decir lo que he dicho en el primer momento, ¿no? Que es que la nación es un constructo y que ha interesado a unas élites y que por tanto estamos todos en ese sentido de desigualdad en que los capitalismos estábamos todos en el mismo plano. Claro, pero podría ser, por ejemplo, por abrir un poco el debate, la nacionalidad, que es un constructo de una clase, pero también puede ser de una clase, por ejemplo, de trabajadora, como puede ser la andaluza, ya que el andalucismo, aunque siempre está orientado dentro de esa izquierda, a lo mejor no explícitamente proletaria, por así decirlo, pero sí que ha estado demarcado dentro de la izquierda y con reclamaciones para la clase trabajadora. Claro, es lo que he dicho antes. Yo no sé si al principio lo he dicho, ¿no? Lo he dicho. Por tanto, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y Blas Infante no se declaraba nacionalista porque sabía que era el nacionalismo, lo estaba viendo. Y si se decía nacionalista es porque parece que estaba de moda. Eso lo dice él mismo, ¿no? Y cuando se refería a la Andalucía profunda, a los andaluces, se refería a los jornaleros, a los pequeños tal, a las clases populares andaluzas que eran los que tenían que construir. ¿Cuál fue el error de Infante? Quizás no hacer de eso un partido político. Lo mataron sin intentarlo. Si lo hubieran intentado, lo hubieran hecho igual que al pobre periodista en la embajada de Arabia Saudí, lo hubieran descuartizado de más, ¿no? La cuestión, bueno, yo en ese sentido, o sea, obviamente hablar de Blas Infante, de lo que hubiese podido pasar, es complicado porque es cierto que él, bueno, su trayectoria política tiene su ida y venida, obviamente hay como 3 etapas en Infante, que habría que estudiarla cada una, pero en lo que es el andalucismo político y la relación con Cataluña, hasta qué punto... En este sentido, planteaba la pregunta sobre todo, ¿qué posición debemos tener sobre Cataluña en cuanto a hasta qué punto el Estado español es una herramienta útil para que los pueblos, por no hablar de naciones, que se encuentran dentro de él, tengan un desarrollo armónico? Yo creo que el momento es difícil, ¿no? De momento que hay 48% más o menos de gente en Cataluña que lo que quieren es no ir a hablar para nada de Estado ni de armonía, sino separarse.
Habrá que demostrarles a ellos que la armonía y la convivencia dentro de la pluralidad que quieran y dentro de la diversidad de capitalismo también, pues es posible, ¿no? Es posible. Blas Infante no hizo un partido nacionalista andaluz, que yo sepa, pero sí estuvo metido en los partidos de la izquierda revolucionaria y federal, en el Partido Federal. Por tanto, es un epígono, si quiere, del espíritu del 83 y del espíritu de Salvochea y de tantos otros federales andaluces y catalanes andaluces que intentaron un modo distinto de construir la nación. El país, en este caso, el Estado, que es un Estado y un país desde abajo. Es muy importante, por lo tanto, que prescindiendo de los estómagos y de las vísceras y de la enemistad y del odio de las naciones, las personas se entiendan de tú a tú, comprendiendo nuestro pasado, analizándolo, pero bueno, somos individuos que queremos vivir y convivir en paz, ¿no? Claro, pero el federalismo en ese sentido, o por poner el federalismo como modelo, tenemos el ejemplo del proyecto constitucional de Antequera de 1883, que habla un poco de esa lógica que se usaba del federalismo antes, que ahora parece que ha sido un poco llevada a otros términos, del federalismo como la descentralización del Estado, cuando el federalismo debería ser la construcción de una entidad común entre pueblos soberanos. Entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto el Estado español es la herramienta que debemos usar para la cooperación entre pueblos? ¿No deberíamos plantearnos que es una herramienta inútil, que ha demostrado históricamente ser inútil para resolver los problemas que tenemos, y plantear en un primer momento emancipación y en un segundo momento, si fuese necesario, pues en la teoría de la desconexión de Samiramin, que aquellos pueblos que queramos relacionarnos horizontalmente, construir un desarrollo entre nosotros? Habla del Estado, pero ¿de qué Estado estamos hablando, no? Bueno, claro, del Estado español. El Estado español ha sido un Estado muy combativo, ¿no? Estamos hablando de los Austrias, que era un Estado confederal. Bueno, claro, pero hablar de Estado en los Austrias... Bueno, yo es que vengo de la ciencia política y para mí el Estado nace después de... Bueno, ese embrión de Estado... 1948. El Estado confederal o es un Estado centralista en el siglo XIX en el que las milicias nacionales organizadas por las ciudades se pegaban tiro con el ejército nacional español. Hemos sido un proceso de tira y afloja, en el que, bueno, y estamos en él todavía, estamos todavía a tiempo de construir un Estado a gusto de todos, ¿no? Porque el Estado centralista, tal como se entiende hoy, es un Estado que interesa no solo a Madrid, como creen algunos catalanes, sino también ha interesado a la oligarquía y a las élites regionales, vascas, catalanas, etcétera, etcétera. Ha sido un do ut des, no ya con el caso de Pujol y en el caso de los vascos todavía, ¿no? que te apoyan o no te apoyan en función de sus propios intereses, sino desde el final del siglo XIX, prácticamente desde la pérdida de las colonias, la pérdida de Cuba, aquí hay una especie de entente cordiales entre burguesía. Por tanto, el centralismo es un centralismo tolerado, participado, etcétera, que es tan negativo, como un supuesto Estado absolutista del 18, que por cierto no lo fue tal, ¿no? Somos una cosa muy rara, O sea, que cualquier crítica que se haga al centralismo tiene que mirarse también hacia adentro, ¿no? Hasta qué punto la burguesía catalana o la burguesía vasca no ha contribuido usando su seña de identidad a formar parte de un Estado central. Pues quería hacer una última pregunta, ya que estamos acabando, y es que se la hemos hecho también a Manuel Delgado, pero más o menos ya me imagino la respuesta, y es, entonces, dentro de un Estado español que modificase o abandonase la lógica capitalista, ¿tendría lógica, o sea, tendría cabida Andalucía? ¿Entenderías tú? Por supuesto, no sé si te he entendido bien. Sí, que dentro de un Estado español que abandonase la lógica capitalista o que la modificase, ¿tendría cabida Andalucía, una Andalucía ya
con no parte del capitalismo diverso del que hemos hablado antes? En principio, no sé, creo interpretar tu pregunta de la siguiente manera. En principio, nunca ha habido interés por homogeneizar los climas institucionales regionales, nunca. Ha habido un momento determinado en que Cambó, por ejemplo, hablaba de la Gran España, ¿no? Querer ser la punta de la Gran España. Mentira, ¿no? Querían, evidentemente, no les interesaba, porque si se homogeneizan los climas institucionales, la prioridad, la supremacía catalana en el conjunto de España y su impronta en el Estado desaparecería, ¿no? Yo creo que, saltando esta especie de connotación, yo creo que hay que volver al término soberanía. Sí. Soberanía. Y al término confederación, si se quiere. Si la palabra federación parece que ya está. Pero confederación, evidentemente, confederación para intentar quitar el tapón que en Andalucía, que no me lo habéis preguntado, pero lo digo, supone el gobierno del PSOE desde los años 80, que es un tapón que impide el desarrollo. Y con ese nuevo escenario que tú me estás diciendo, pues prescindir, por supuesto, de todo tipo de subvenciones que nos colocan en una situación realmente vergonzante delante de otros pueblos. Pero eso sí, vamos a intentar liberar nuestros recursos, todos los recursos, incluidos los financieros que no están en nuestro poder, y todas las decisiones sobre los recursos materiales e inmateriales que hoy tenemos. Vamos a competir de igual a igual, a ver si realmente somos capaces. El Estado, pues, debe existir. Yo no estoy tan de acuerdo contigo de que primero destruyamos y después construyamos. El Estado, en un momento tal como está, ahora un Estado que se ocupe de qué, pues que se ocupe de la defensa de la frontera y que se ocupe de ciertas cosas muy básicas. Pero a partir de ahí, bueno, pues lo confederado me resulta atractivo, y me resulta mucho más atractivo, recorrer soberanamente a recursos que hoy no están en nuestras manos. Porque es cierto que habla por terminar ya, y por una última reflexión, habla del PSOE como tapón, y es cierto que el PSOE en Andalucía, hemos tenido a Isidoro Moreno, que habla del régimen PSOEista, ¿no? En la analogía con el PRI mexicano. ¿Qué perspectivas ve para las próximas elecciones? ¿Qué perspectivas? Pues uno desearía que en lo que uno cree, pues alguien lo repita y que sea atractivo a los votantes, ¿no? La situación, el PSOE, pues parte con ventaja, porque digamos que el clima institucional y a lo que estamos acostumbrados después de 40 años, eso tiene un recorrido, una sinergia, y por tanto, mientras a la gente no se le cambie una cosa por otra y no lo vea claro, no se va a lanzar a la aventura, ¿no? Por otra parte, es verdad que en el futuro, digamos, el PSOE como el croupier de la banca va a perder su papel, su importancia. ¿Por qué? Porque ahí está el Brexit, porque está Cataluña, porque está la Unión Europea, y por tanto quizás ese papel se pierda, ¿no? Pero la derecha es un salto al vacío. La derecha no va a cambiar nada, sino que va a acentuar quizás un clientelismo por otro, una clase política por otra, y va a ser mucho más obediente todavía al dictamen que venga desde fuera, desde Madrid o desde las multinacionales, con independencia de que, mucha gente recuerda lo que significa la derecha en Andalucía, los mayores sobre todo, ¿no? Los mayores sobre todo. Y por tanto espero que ni una coalición de derecha pueda tener el poder, ¿no? Y en cuanto a la izquierda, pues espero que ese tipo que conozca bien la realidad andaluza, que conozca su pasado y que ofrezca, soluciones que quizás sean inviables en el cortísimo plazo, pero sin una alternativa a medio o largo plazo no vamos a ninguna parte. Pues para terminar, teníamos la dinámica de una pregunta para el próximo invitado. En este caso, no sé si lo conoces, Raúl Solís, periodista. Sí. Si quiere hacerle alguna pregunta.
lanzarla, Bueno. la temática que desee. A Raúl Solís lo conozco como periodista y se me ocurre una cosa que no sé si le va a gustar mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto las cofradías y la Semana Santa, ¿no?, es también otro tapón al desarrollo de las libertades personales, ¿no?, a la liberación intelectual del pueblo andaluz? Muchísimas gracias por venir. Y nos vemos en otra ocasión. Muy bien. Muchas gracias.